Continuemos con la serie de Corintios. La hemos titulado Consuelo en el Evangelio. Y una vez más lo digo, espero que la palabra de Dios nos haya consolado. Y que con la ayuda de Dios hoy seamos animados, alentados, consolados por medio de su palabra. Hace 8 días vimos el versículo 1 del capítulo 7, de allí de la segunda carta. Y hoy vamos a ver los versículos desde el 2 hasta el 4. Les quiero recordar que al final del capítulo 2 veíamos que allí hay una sección grande que precisamente termina allí en el capítulo 4 el versículo 4 del capítulo 7. Pero obviamente pues el capítulo continúa, pero de cierta manera Pablo cierra una sección allí para luego retomar un tema del cual él venía hablando desde el capítulo 2. Pero esto es lo que cierra, digamos, todo lo que la palabra de Dios nos ha venido enseñando, de esas doctrinas tan grandes, tan importantes, tan fundamentales. Y creo que cierra de una manera muy interesante, muy fuerte y, para ser honestos, muy difícil para quien está enfrente de ustedes predicando. Ya vamos a ver por qué. Leamos la palabra de Dios y luego veamos lo que Dios nos quiere enseñar. En la Nueva Traducción Viviente dice: por favor, ábranos su corazón. No le hemos hecho mal a nadie, ni hemos llevado a nadie por mal camino, ni nos hemos aprovechado de nadie. No les digo esto para condenarlos. Ya les dije antes que ustedes están en nuestro corazón y que vivimos o morimos junto con ustedes. Tienen toda mi confianza y estoy muy orgulloso de ustedes. Me han alentado en gran manera y me han hecho feliz a pesar de todas nuestras dificultades. Esta es la palabra de Dios y, como les decía, es un pasaje que cierra todo lo que la palabra de Dios nos viene enseñando, aunque una vez más el capítulo continúa, solo que Pablo va a retomar un tema un tanto diferente. Pero aquí él cierra todas estas doctrinas que él nos viene enseñando. Todas estas doctrinas las quiero recordar una vez más, tan importantes, tan fundamentales como el nuevo pacto, del cual nos habló tanto en el capítulo 3, doctrinas sobre la justificación, ya somos justos delante de Dios, a los ojos de Dios somos perfectos, doctrinas como la sustitución, donde Dios mira a Cristo y lo trata como debió habernos tratado a nosotros. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, pero ahora a nosotros nos trata como a su propio Hijo. Ahora somos justicia de Dios por medio de lo que Cristo hizo, así que esto es lo que nos permite estar cerca de Él, porque Él nos ha reconciliado, porque Él nos ha hecho santos, puros y perfectos. Pero a la vez, otra doctrina muy importante que no nos podemos olvidar, y es la responsabilidad humana. En las últimas dos enseñanzas lo hemos venido viendo, somos responsables, somos llamados a congregarnos, a deleitarnos en la palabra, en la comunión, a crecer en la gracia, y crecer en la gracia es aún crecer en santidad, y aún en esa área de la santificación, aunque ya Dios nos ve santos, hace 8 días veíamos que igual somos responsables. Es cierto que ya no nos perdemos, es cierto que ya no somos condenados, aun cuando falláramos, pero un cristiano verdadero no quiere fallar. Si falla, se arrepiente, pero con las fuerzas que Dios le da, se levanta y sigue adelante. Esto es lo que hemos venido viendo, y ahora lo que vamos a ver es algo que le he dado como título aceptación, aceptación que consuela. Y creo que es una de las partes más fuertes. Aunque el lenguaje está envuelto en ternura, mis hermanos, lo que la palabra de Dios aquí enseña es muy fuerte, porque, digámoslo de esta manera, hay un problema grande, y es que tristemente muchas personas malinterpretan la gracia, como lo hemos venido viendo, pero a veces los que más malinterpretan la gracia, o no sé si deba incluirme, aunque espero no haberla malinterpretado, pero los que más malinterpretamos la gracia a veces somos los que predicamos. ¿Y por qué, mis hermanos? Porque si no tenemos cuidado, podríamos confundirnos y hasta confundir la iglesia. La gracia no es simplemente algo que uno se encuentra por ahí. La gracia no solamente son 5 doctrinas, como los teólogos han querido resumirlo. Las doctrinas de la gracia, perdónenme lo que voy a decir, no es que esté diciendo que no crean esas doctrinas, pero para mí las doctrinas de la gracia no son 5. Para mí va mucho más allá, y a lo que me refiero es que hay que tener cuidado con eso, no resumir la palabra de Dios en algo que de pronto sea muy justo. Es decir, me refiero con justo como muy apretado, como 5 doctrinas. Mis hermanos, es mucho más allá. De hecho, aquí viene uno de los puntos más fuertes. Literalmente lo que la palabra de Dios nos va a enseñar, y con esto asiento esta introducción para entender a qué me refiero con aceptación,
Es que hay que tener cuidado, que no solamente es entender estas doctrinas y enseñarlas correctamente, aunque eso es necesario. De allí parte todo, sino vivir esta verdad. Porque quiero decir esto y allí es donde vamos. Alguien puede decir, miren, es que yo estoy predicando la verdad. Alguien puede decir, vea, yo predico la verdad como nadie más la predica. Bien, eso es muy importante, mucho, pero eso es solo una cara de la moneda. No solamente es entender las verdades. Lo que quiero decir es que hay muchos pastores, líderes. Espero que yo no sea uno de esos y si no lo soy es solo por gracia, pero a lo que me refiero, mis hermanos, es que hay que tener cuidado, no solamente de lo que se predica, aunque eso es fundamental. Espero no echar por tierra todas las enseñanzas que hemos visto. No sé si me hago entender. Es decir, no estoy diciendo ahora en este momento, o mejor, no me estoy contradiciendo, porque hemos venido viendo la importancia de ser fieles a la palabra y que tanto los que predicamos como los que están escuchando estemos tan atentos para no desviarnos y no decir algo que no sea verdad y no creer algo que no sea verdad, que eso será catastrófico. Pero aún cuando se estuviese enseñando la verdad, y digamos que la predicación fuera pura y sin mancha, hay que tener cuidado porque hay otro aspecto que no se puede pasar por alto. Y no podemos tampoco simplemente aceptar a alguien porque está enseñando la verdad pura. ¿A qué me refiero? Aceptemos la verdad, pero, mis hermanos, no solamente se necesita sana enseñanza, se necesita, como dijo alguien, predicar y aplicar. Y aquí es donde lo que les decía, por eso aquí es donde más que nunca es el tipo de enseñanzas donde Alex quiere estar allí sentado y estar escuchando. Porque obviamente no me puedo poner como el más grande ejemplo ni puedo predicarme a mí mismo. Sin embargo, lo que la palabra de Dios aquí nos enseña es simple. Lo voy a resumir de esta manera, aunque voy a ir a un versículo de la palabra para enfatizar más esta introducción e ir a unos puntos allí en la palabra para ser más particulares a tres. A lo que me refiero es a esto. Es muy fácil enseñar sobre el nuevo nacimiento. Facilísimo. Es muy fácil enseñar sobre el nuevo nacimiento. La pregunta es, ¿he nacido de nuevo? Cualquiera puede enseñar la doctrina del nuevo nacimiento y no haber nacido de nuevo. Un pastor puede estar enseñando las doctrinas de la gracia y no vivir en la gracia. Mis hermanos, es fácil hablar de justificación, pero no haber sido justificado. Es fácil hablar sobre el intercambio entre Cristo y nosotros, el cual Dios hizo en esa cruz, y hasta poder cantar canciones que nos hablan de esto, como en ocasiones lo hemos hecho, y mis hermanos, y realmente yo no haber experimentado ese intercambio. Es fácil hablar de esas profecías del Antiguo Testamento y cómo en Cristo se cumplen, de cómo Dios arranca un corazón de piedra y pone un corazón de carne. Yo puedo enseñar eso y todavía tener un corazón de piedra. A lo que me refiero es que no solamente debemos prestar atención a lo que se predica. Y aunque quiero aclarar, porque ya la palabra de Dios nos lo ha venido diciendo, si no fuera por la enseñanza de hace 8 días, este pasaje no consolaría y mucho menos a Alex, quien está frente a ustedes. Recordemos que ya hace 8 días vimos de cómo la santificación es un proceso, pero ese proceso se debe ver. ¿Pero en quién se debe ver mayor, sino en el que predica? Nuevamente, ¿cómo podría, y aquí sí tengo que hablar en nombre propio, cómo podría Alex predicar sobre el nuevo nacimiento y no ha nacido de nuevo? Puede hacerlo, pero mis hermanos, pero en ese sentido, no deberíamos aceptar tampoco ese ministerio. Es que no solamente es predicar, es vivir lo que se predica también. ¿Cómo puede ser que Alex estuvo hace 8 días hablando de que está bien, nadie es perfecto, no busquemos perfección en nadie, pero eso tampoco excusa de que hacemos cosas malas y debemos arrepentirnos? Pero ¿cómo puede ser que Alex hace 8 días predicó acerca de la santificación, de que Dios nos acepta tal cual somos, pero no nos deja como somos? Y Alex no solamente es como era hace 20 años, sino que puede que hasta sea peor. Porque como muchos toman la gracia como libertinaje, mis hermanos, si eso es así, desechemos ese ministerio, aunque cuando ese hombre se pare enfrente, predique muy bueno. Porque se necesita predicar y aplicar. Nuevamente, y aquí es donde quiero aclarar esto, nadie es perfecto. Ni siquiera los pastores, bueno, es que somos seres humanos, pero sí se necesita que lo que se predica enfrente, mis hermanos, se viva detrás del púlpito, es decir, se viva cuando Alex sale de este lugar. Lo he dicho tantas veces, lo quiero repetir, perdón por esto, pero Alex no baja del cielo los domingos a las 11 de la mañana y vuelve y se va para el cielo a las 12:30. No, mis hermanos, somos seres humanos, pero Alex tiene que ser una persona que, al igual que tú, que has creído en Cristo, que experimentemos lo que la palabra de Dios nos enseña.
Así que esto es lo que la palabra de Dios nos va a enseñar, pero antes de ir allí, quiero enfatizar esto con este versículo y hay que tener cuidado. Hebreos 13:17 dice, obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. En otras palabras, como es el título de esta enseñanza, acepten lo que sus líderes espirituales les dicen. Reciban lo que sus líderes espirituales les dicen, pero aquí dice su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Pero ahí es donde vamos, mis hermanos, pero también vamos a rendir cuentas a Dios, no solamente por el alma de ustedes, sino por la nuestra. Pero eso no debe ser tampoco una excusa como que, pues yo le voy a dar cuentas a Dios, yo veré qué hago con mi vida. No, 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 no. ¿Qué dice allí la palabra de Dios? Denles motivos para que lo hagan con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente no los beneficiará a ustedes. Pero notamos lo que dice allí la parte final. Lo que significa es que estos hombres realmente están preocupados por tu alma, predican por tu alma, pero aun cuando esas evidencias no se ven ni en tu vida, mis hermanos, él siente dolor. Así que esta sería la pregunta. Si yo siento dolor cuando no veo las evidencias de salvación en tu vida y oro por ti, y te sigo predicando porque sé que le voy a dar cuentas a Dios por tu vida y quiero que tu vida sea moldeada a la imagen de Cristo, pues la pregunta sería, ¿y mi propia vida no? Diciendo esto, quiero que veamos que no solamente es aceptar la enseñanza, aunque sí, por eso digo no solamente, esa es una parte, es un lado de la moneda, pero la otra cara es que hay que aceptar y en primer lugar hay que tener aceptación en la conducta. Mis hermanos, aquí lo quiero decir de esta manera, esto es inseparable. Predicación y vida del predicador son inseparables. Nuevamente, si el predicador no está viviendo lo que está predicando, mis hermanos, tengo que decirlo, entonces que se siente y escuche. Porque nuevamente, ¿cómo puedo hablar de nuevo nacimiento si no he nacido de nuevo? ¿Cómo puedo hablar de santificación si no estoy siendo santificado? Pensemos lo que nos dice el versículo 2, es demasiado claro. Y esto es lo que le da el título a la enseñanza. Esta traducción dice, por favor, ábranos su corazón, porque es un ruego para el alma, para el corazón, pero literalmente el idioma original dice, acéptennos. Lo mismo que nos acaba de enseñar la palabra de Dios allí en Hebreos. Miren, Pablo lo que está diciendo es, acepten lo que les enseñamos, acepten lo que les estamos diciendo, reciban esta enseñanza y no la desechen. Podría ser algo como esto, podría apropiarme de estas palabras y decirle, mis hermanos, todo este tiempo que les he estado enseñando, todos estos años, todo este tiempo en la primera carta a los Corintios, todo este tiempo en la segunda carta a los Corintios y apenas vamos por la mitad. Mis hermanos, acepten esto, reciban esto. Sin embargo, ahora Pablo, ¿qué dice? Pero no solamente, Pablo dice porque es verdad, aunque ya lo dijo en los pasajes anteriores, pero ahora ¿qué dice? No le hemos hecho mal a nadie. ¿Qué es lo que está diciendo? No solamente acepten esto porque es la verdad, sino que también acéptenlo porque viene de una persona que no busca hacerles daño. Viene de una persona que no busca hacerles mal. Literalmente dice allí, no hemos sido injustos con nadie. ¿Alguien nos puede acusar de injusticia? Hombre, lo que Pablo está diciendo es, seguramente verán errores, fallas en Pablo. Recordemos que Pablo era una persona que luchaba con el orgullo. Ya lo vimos, que hasta Dios le envió una espina en la carne porque él era orgulloso. Recordemos que Pablo era un hombre que luchaba con el carácter. Si no me crees, léete el libro de los Hechos. No se peleó con Bernabé. Es decir, él tuvo sus conflictos porque era un hombre de carne y hueso, pero él podía hacer la pregunta, ¿pero hemos sido injustos? ¿Soy una persona que se caracteriza por ser injusto? Así que no solamente les hemos predicado la verdad, no solamente acepten la verdad porque viene de nuestros labios y porque decimos que es la verdad, sino que también nuestra vida muestra que es la verdad. Tanto que sigue diciendo allí, ni hemos llevado a nadie por mal camino. ¿Alguna vez hemos llevado a alguien a pecar, a hacer lo malo? ¿Alguien podría acusarnos de eso? Lo que Pablo aquí no está diciendo es que él no sea un hombre que falla. Pero sí es un hombre que nadie tenía que acusarlo de que había llevado a otros por mal camino, de que había arrastrado a otros hacia la maldad, al menos después de que conoció a Cristo Jesús, porque antes de conocer a Cristo mataba a cristianos. Es necesario también entender eso, porque puede ser que haya muchas personas que hayan sido religiosos como Pablo durante mucho tiempo y la religión lo único que hace es fanáticos. Pero después de conocer a Cristo y esta gracia maravillosa, ahora que Pablo había sido limpiado, perfeccionado, ahora que Pablo tenía una nueva vida en Cristo, y es lo que estaba enseñando, es lo que dice, pero después de conocer a Cristo verdaderamente, nadie puede decir que hemos llevado a alguien por el mal camino.
Errores los cometemos todos, a lo mejor hasta hemos pecado, pero arrastramos a otros a la maldad. Somos de aquellos que desviamos a otros de la verdad, pero viene la otra parte que es muy interesante y aquí es donde, mis hermanos, esta es la parte para mí más fuerte, no queriendo decir que lo anterior no, pero es que cuando veo esa última parte, siento que es la parte en la que más defraudan los ministerios en el siglo XXI, porque dice, ni nos hemos aprovechado de nadie. Pero la expresión que utiliza el idioma original, adivinen a qué se refiere. A lo económico, a lo monetario. Se podría traducir, nunca le hemos quitado nada a nadie. Y recordemos, nunca le hemos pedido nada a nadie. ¿Por qué hoy tantos hablan mal del evangelio? ¿Por qué hay tantas personas que están hastiadas de las iglesias? Porque normalmente llegas a un lugar de iglesia y desde que llegas hasta que sales, ¿de qué te hablan? De Cristo, del evangelio, de las doctrinas fundamentales. Te abren la Biblia y se quedan en la Biblia, o te hablan de qué? Dinero. Como lo veíamos el miércoles, hoy muchas iglesias no son diferentes a lo que encontró Cristo Jesús cuando llegó a Jerusalén y entró en el templo. Negocio. Desde que entras a la congregación, a veces desde antes de entrar ya tienes personas que te están ofreciendo cosas, que te están diciendo, mira, compra esto, que lo uno, que el otro, que vamos a hacer no sé qué, lo uno y lo otro. Mis hermanos, que Dios nos guarde de eso. Aquí venimos es a aprender de Cristo. ¿A quién le pidió plata a Cristo Jesús? Sí, si lees el Evangelio según Lucas, nos dice que unas mujeres apoyaron el ministerio público de Jesús, pero ¿a quién le pidió plata a Jesús? Y lo vamos a ver más adelante, me quiero adelantar un poco, pero los capítulos 8 y 9 de la segunda carta a los Corintios, Pablo va a hablar de cómo es que realmente se maneja el dinero de la manera correcta. Y alguien dirá, ay, entonces no voy a ir. De hecho, te lo recomiendo para que entiendas cómo es correctamente, pero no es pidiendo, ni mucho menos para uno. Mis hermanos, a lo que me refiero es que Pablo aquí está diciendo, a nadie le hemos predicado por dinero, a nadie le hemos pedido dinero. Es más, de nadie nos hemos aprovechado. Y él más adelante va a decir, claro, he recibido ofrendas voluntarias y esas personas que apoyan ese ministerio, decía Pablo que apoyaban mi ministerio, han sido una bendición enorme, porque mis hermanos, si no fuera por ese apoyo de esos corazones voluntarios y generosos, literalmente sería imposible, porque en el segundo punto vamos a enfatizar más esto. Pero me quiero adelantar un poco. Si no hubiera quien, digámoslo así, patrocinara, aunque no sé si esa palabra sea correcta, u ofrendara voluntariamente, pues literalmente Alex tendría que dejar de predicar y dedicarse a un trabajo secular. Y no dejaría de ser cristiano ni hijo de Dios, pero es gracias a esos aportes voluntarios y era gracias a eso también, como Pablo más adelante va a decir, a los macedonios, por ejemplo, que apoyaron a Pablo aún cuando estuvo en Corinto, pero Pablo jamás pidió dinero. Pablo jamás, como dice allí, se aprovechó de nadie. Nuevamente, si lo lees en el idioma original, está hablando de lo monetario, del dinero. Él siempre recibió voluntariamente esos aportes de quienes generosamente quisieron apoyarlo desde el corazón, pero lo que él puede decir es, miren, usted le decía a los corintios, ¿alguien puede decir que yo alguna vez les pedí algo? Es más, él dice, es que al contrario, donde yo les hubiese pedido algo, pues sería justo, pero nunca lo hice, nunca. Hasta en un lugar más adelante dice, yo le robé a otras iglesias, en el sentido de que otras iglesias me sostuvieron, aun cuando estuve predicando en Corinto. Entonces lo que Pablo está diciendo es, hagámonos esta pregunta, y aquí es donde viene la parte más importante, porque no solamente la debe hacer Pablo. Hagámonos esta pregunta aquí en este lugar. Y una vez más, no es con orgullo, Dios sabe que no, pero tengo que predicar la palabra y tengo que decir lo que la palabra de Dios dice. Pero si tú puedes acusar a Alex de que te ha hecho mal, de que ha sido injusto contigo, que te ha llevado por mal camino y que se ha aprovechado de ti, que te ha buscado es por el dinero, mi hermano, te lo quiero decir, este ministerio no es sano. No es un ministerio verdadero. Y si tú puedes acusar a este ministerio de eso, mi hermano, si no te quieres ir, corrígenos por favor y dinos que lo hemos hecho mal. Pero es lo que Pablo está diciendo, y Pablo está diciendo, esto es importante, porque lo hemos dicho en otras ocasiones, pero recordemos, por gracia, es por gracia. Pero a lo que voy es a esto, no es solamente que es que Alex predica bien. Es que Alex predica fielmente la palabra. Es que Alex predica las doctrinas de la gracia. Es que Alex predica la justificación por medio de la fe en Cristo Jesús. Alex predica que somos salvos por pura y bendita gracia. Pero Alex es injusto. Pero Alex lleva a las personas por mal camino. Pero Alex también se le dibuja el signo pesos en la frente. Pero igual cuando uno llega a ese lugar, desde que llega hasta que sale, están hablando de dinero, mis hermanos, ¿no? Es necesario también que con nuestra vida. Por eso les decía, de verdad, me encantaría estar allá sentado y no estar hablando de esto, porque
Es muy difícil, de verdad, pero no me estoy poniendo como ejemplo en el sentido de que, ay, miren, pues el más. No, sino que aquí la palabra de Dios nos está diciendo requisitos para aquellos que van a estar frente a una iglesia. Y tú necesitas conocerlos. No solamente que se predique la sana doctrina, que no es unas cuantas doctrinas, sino todo el consejo de la palabra de Dios. Que no solamente se predique la gracia, que no solamente se predique el nuevo pacto, que es de lo que nos viene hablando la palabra, sino que también esas personas muestren con su vida. Y aquí están los requisitos. Pregúntate donde quiera que vayas si ese líder es injusto o actúa con justicia, si lleva a las personas por mal camino o las conduce por el buen camino, y si se aprovecha de la gente monetariamente. Mis hermanos, por eso Pablo dice, acéptennos, no solamente porque el mensaje es fiel, sino porque nuestras vidas reflejan también ese mensaje. Veamos, por ejemplo, un par de lugares en la palabra, tengo que ir rápido porque el tiempo avanza demasiado, donde la Biblia nos enseña requisitos para los que predicamos la palabra. Nuevamente, aquí es donde uno está, como se dice vulgarmente, en el paredón, pero es necesario que la iglesia conozca esto, porque hay muchos líderes que se excusan en la gracia, porque dicen que están predicando la gracia, y también se sacan en limpio cuando viven en la maldad. Nadie es perfecto, es cierto, pero hay muchos que viven en la maldad y se justifican en la gracia. Y si tú no conoces estos pasajes, por favor, apúntalos y estúdialos. No nos acabaría el tiempo para ver cada detalle, pero si Dios nos presta vida, algún día veremos estos libros y analizaremos cada detalle. Por ejemplo, en 1 Timoteo capítulo 3, versículos 2 al 7. Prestemos atención rápidamente a los requisitos de una persona que quiere ser líder en la iglesia. Dice el versículo 2, por esta razón un líder de la iglesia debe ser un hombre que lleve una vida intachable. Y allí empieza todo. Debe serle fiel a su esposa. Debe tener control propio, vivir sabiamente y tener una buena reputación. Son requisitos. Con agrado debe recibir visitas y huéspedes en su casa y también debe tener la capacidad de enseñar. Notamos que una cosa está ligada con la otra. Debe ser un buen maestro de la palabra. Y aquí es donde digo, hay personas que dicen, ay, ese pastor, yo lo quiero tanto, es tan bello. Lo único que tiene malo es que no enseña. No es un maestro. Pues entonces, mis hermanos, al igual que tantos hermanos bellos, preciosos e hijos de Dios, fieles, pues ahí le toca sentarse. Pero lo otro, es que ese hombre como enseña la palabra, nadie como él. Lo que pasa es que le es infiel a la esposa. Ni una cosa ni la otra. Lo que digo, son dos caras de una misma moneda. Tienen que estar las dos verdades. Mis hermanos, nuevamente, esto es fuerte y mucho más para el que está enfrente de ustedes. Si yo no cumplo estos requisitos, mis hermanos, con mucho cariño, con mucho respeto para el hermano Alex, hermano, entonces siéntese y que otro enseñe. Otro que esté no solamente capacitado para enseñar, sino que tenga las cualidades también en la moral. Versículo 3, no debe emborracharse, ni ser violento, debe ser amable, no debe buscar pleitos, y allí está otra vez, ni amar el dinero. Por algo está eso ahí, ¿no? Debe dirigir bien a su propia familia y que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. Fuerte, ¿no? Versículo 5, pues si un hombre no puede dirigir a los de su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Son requisitos. Es donde vamos. ¿En dónde empieza todo esto? Por casa. Vulgar es el dicho, pero la ropa sucia se lava en casa. Todo debe empezar por casa. Por una casa que empieza a ser ordenada. Porque se supone que este hombre no es perfecto, pero debe ser un ejemplo de lo que es vivir en la gracia y de crecer en la verdad de Dios. Versículo 6. Un líder de la iglesia no debe ser un nuevo creyente porque podría volverse orgulloso y el diablo lo haría caer. Tiene que ser una persona que sea consciente que todos luchamos con el orgullo. Y cuando uno está en un lugar de posición, mis hermanos, que aunque no nos hace mejor que nadie, pero eso lo lleva a uno al orgullo. Entonces que Dios nos ayude a ser humildes porque, ¿saben? El diablo se puede aprovechar de eso. Es donde vamos. El diablo no está, aunque seguramente también, pero el diablo no le interesa tanto, tanto, tanto que Alex le sea infiel a la esposa, aunque si puede llevarlo a ese pecado, lo hace. Pero ahí es donde vamos. Pero no solamente es pecado serle infiel a la esposa. Y no solamente eso descalifica. Es que un cristiano, no que esté poseído por el diablo, pero el diablo lo puede estar zarandeando con esto del orgullo. Y hay que reconocer que la humildad es uno de los trabajos más fuertes en la vida cristiana y en ese proceso de santidad. Versículo 7. Además, la gente que no es de la iglesia debe hablar bien de él para que no sea deshonrado y caiga en la trampa del diablo. Así que ¿dónde queda eso? No toquen al ungido. Mis hermanos, hasta la gente de afuera, hasta puedes ir y preguntarle a los que no son de la iglesia. Pregúntale a los vecinos.
Pregúntale a los que estudiaron con él en el colegio y lo conocen ahora. Bueno, puede ser que en el colegio no era cristiano, pero ¿cómo lo ven ahora? ¿Lo ven diferente? A lo que me refiero es que notamos, mis hermanos, aquí la palabra de Dios no dice, hermano, iglesia, acepten la autoridad de sus pastores sin discriminación alguna. Es que esos hombres están puestos por Dios y ellos tienen la autoridad, aunque ellos vivan como el diablo. Al final ellos le van a dar cuentas a Dios. No, 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 al contrario. Si hay una persona que debe estar bajo el escrutinio mínimo y más grande en esta tierra y hasta de los que no son de la iglesia, ¿es quién? El líder de la iglesia. Fuerte, ¿no? Pero nuevamente, entonces, ¿por qué hay tantos hombres que porque son líderes, entonces son intocables? No se les puede decir nada. Mi hermano, en ese sentido yo tengo que ser consciente. Yo sé que soy, en ese sentido, de las figuras más públicas de este mundo. Yo sé que estoy en los ojos de las personas, aún más podría decirlo, que el mismo alcalde de este pueblo, por ejemplo. ¿Saben por qué? Porque del alcalde hablarán y dirán, pero ¿y qué? Mis hermanos, pero yo le voy a dar cuentas a Dios por tu vida y por mi vida. Así que digo que estoy en el ojo público porque es que Dios me está viendo. Los que no son cristianos están mirando a ver si este líder, si este que ahora dice que es pastor, si vive la verdad, porque si no, ¿qué van a decir? Vea, dice que pastor. Ese predica, pero no aplica. Mis hermanos, que Dios nos ayude en gracia. Por eso todas las enseñanzas son necesarias. De ahí para mí la importancia de la predicación expositiva. Yo sé que para llegar a este punto tuvimos que haber visto todo lo anterior. Es por gracia, no debe haber orgullo en nosotros, es la misericordia de Dios, pero si Dios nos ha venido hablando de todo esto tan maravilloso que Dios ha hecho a través de nosotros por medio de Cristo, pero también de la santidad, en el que más se debe reflejar, en los que más se debe reflejar es en los líderes. Precisamente, si saltas la página, allí en la primera carta de Timoteo, si vas al capítulo 4, versículos 12 y 13, dice, no permitas que nadie te subestime por ser joven. Así que no importa si es una persona joven, no importa si en este caso, como Timoteo era soltero, Dios me dio a mí el privilegio de ser pastor soltero, ahora Dios me da la gracia y el privilegio de ser pastor con familia. Pero no importa si estoy soltero, no importa si estoy joven, no importa si ahora estoy casado o ya estoy viejo, sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma en que vives, en tu amor, tu fe y tu pureza. La palabra de Dios lo llama. Así que es un pasaje muy fuerte para Alex, pero les digo una cosa, pero es un pasaje que me consuela. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque aquí es donde volvemos al mismo punto. Entonces, si por la gracia de Dios tú ya estás aquí, no solamente es porque quieras escuchar la palabra, sino porque tú también has puesto en escrutinio a Alex. Y mi hermano, si tienes algo que reprocharme, me lo dices por favor, que Dios me ayude a cambiar. Y si no, recordemos que es gracia y que Dios nos ayude a crecer en esa gracia. ¿Qué dice el versículo 13? Hasta que yo llegue, dedícate a leer las escrituras a la iglesia y a animar y a enseñarles a los creyentes. Por eso esto está tan conectado. Por eso esto consuela. Esta aceptación consuela. Cuando sé que por la gracia de Dios les he dado ejemplo, también sé que tengo la autoridad para enseñar, pero notamos una cosa está ligada a la otra. Timoteo, sé ejemplo y dedícate a enseñar la palabra, pero notamos que no es simplemente, Timoteo, predica, no importa cómo vivas, las dos cosas. Así que mis hermanos, cuando uno mira esto, entonces es una tarea realmente para el cristiano buscar una iglesia sana. No solamente donde se enseñe la verdad, sino donde se viva la verdad. Tito. Pablo también le dice esto a Tito, capítulo 1, versículos 6 al 9. Nuevamente, vamos muy rápido, muchos detalles, pero simplemente es para que veamos la necesidad de que haya predicación, pero también aplicación. El anciano, que es otra manera de llamar al líder de la iglesia, debe llevar una vida intachable. Vuelve y repite lo mismo. Tiene que serle fiel a su esposa, no es opcional. Y sus hijos deben ser creyentes, que no tengan una reputación de ser desenfrenados ni rebeldes. Es una parte tan fuerte, hasta para los hijos. Alguien dijo algo y yo soy consciente de esto. Es que los hijos no pidieron ser pastor o ser hijos del pastor. El pastor tampoco lo pidió. Pero si tenemos a Cristo en nuestro corazón, es que no solamente es algo para los líderes, aunque es más importante para ellos. Pero mis hermanos, si yo mismo se supone que predico la palabra, ¿qué acaso no debería predicarle el evangelio a mis hijos como lo hemos venido viendo no solo con palabras, sino con acciones? Así que la pregunta es, ¿no deberían también mis hijos ver el ejemplo y querer conocer a Cristo Jesús? Fuerte, ¿no? Dice el versículo 7, pues un líder de la iglesia es un administrador de la casa de Dios y debe vivir de manera intachable. Repite eso.
No debe ser arrogante, ni iracundo, ni emborracharse, ni ser violento, ni deshonesto con el dinero. Notemos, es que no es opcional. Al contrario, debe recibir huéspedes en su casa con agrado y amar lo que es bueno. Debe vivir sabiamente y ser justo. Tiene que llevar una vida de devoción y disciplina. Mis hermanos, nuevamente, si nos detuviéramos en los detalles, pero creo que está demasiado claro. Tiene que ser ejemplo en lo que predica. Versículo 9. Debe tener una fuerte creencia en el mensaje fiel que se le enseñó. Entonces notemos, vida que refleja lo que enseña. De hecho, es curioso en estos pasajes, antes de decir que debe ser fiel a la palabra, primero debe mostrar una vida intachable, pero también fiel a la palabra. Entonces, no puedes aceptar una cosa sin la otra. Las dos son inseparables. Entonces podrá animar, consolar, alentar. Podemos ver aceptación que consuela. Sabes, un ministerio no te va a consolar si no te enseña la verdad y si el mismo ministerio no vive la verdad. Es decir, yo puedo escuchar a un predicador que enseñe correctamente, pero si yo me doy cuenta que es una persona que le es infiel a su esposa, ese evangelio no consuela. Si yo me doy cuenta que es un borracho, mis hermanos, eso no va a alentar a nadie. Si yo me doy cuenta que es una persona que ama el dinero, que es deshonesto, si lo que digo, si es que enseña muy bonito, pero también antes de enseñar, perdón la expresión, pero la coca por delante, mis hermanos, muy bravo también. Díganme si eso anima, si eso alenta, si eso consuela. Pero si yo tengo un evangelio puro y por la gracia de Dios, obviamente una vez más en la gracia, ese ministerio vive fiel a la palabra, eso me va a alentar, eso me va a animar, eso me va a consolar. Notemos, entonces podrá animar a otros. Tiene que tener enseñanza, pero tiene que tener vida que viva esa enseñanza. Allí es donde va a animar a otros con la sana enseñanza y demostrar a los que se oponen en que están equivocados. ¿Pero con qué? Con palabra y con vida. Esto nos lleva al segundo punto y es aceptación en la entrega. Y esta es la parte para mí un tanto controversial. ¿Por qué? Porque aquí viene entonces la pregunta. ¿A qué se debe entregar esta persona por completo? Lo que decía en el principio. A enseñar la palabra. Y no solo a enseñarla, a vivirla. Literalmente hay que decirlo, el trabajo de los líderes de la iglesia es enseñar y vivir la palabra. Por eso Dios permite que ellos se dediquen a tiempo completo, para que puedan ser un ejemplo de no solamente dedicar mucho tiempo, muchas horas de su vida al estudio de la palabra, muchas horas de su vida leyendo la Biblia. Gracias a Dios hoy por los medios digitales, pero no importa si es en papel o si es frente a la pantalla de un computador, pero lo que el pastor debe hacer más frente a la pantalla del computador no es ver videos de personas graciosas, no es ver videos de TikTok. Lo que más tiene que hacer el pastor, el líder, es estar frente a la palabra, estudiando, para conocer la verdad, pero pidiéndole a Dios gracia para que él, su familia, la iglesia, vivan esa verdad. Y él se tiene que entregar a esto porque él debe ser un modelo de esto. Veamos esto en el versículo 6. No les digo esto para condenarlos. Notemos. No les digo esto para que ustedes piensen que estoy llevándolos hacia la condenación. Recordemos, ya no hay condenación. Pero que ya les dije antes que ustedes están en nuestro corazón y que vivimos o morimos junto con ustedes. ¿Qué es lo que está diciendo? Les estoy diciendo esto es porque nos estamos entregando, porque para esto nos llamó Dios, para predicar y ser ejemplo. ¿Qué es lo que está diciendo? Nuestra vida o muerte está ligada con ustedes. Es decir, esta vida que Dios nos regala es para ustedes. Y si nos morimos, pues bueno, hasta ahí llegó nuestro trabajo, pero es literalmente lo que dice allí la palabra de Dios, es hasta que nos muramos, nuestro trabajo es ayudarlos, no condenarlos. ¿Sí notamos? Hasta que nos muramos, hasta que partamos a la eternidad, nuestro trabajo como líderes es animarlos, alentarlos, es vivir junto con ustedes esta vida en Cristo Jesús, dedicados a esto. No lo he traído allí, pero recuerdan lo que Pablo le dijo a los filipenses. Miren, Dios en este momento me está dando la opción de elegir. ¿Me muero? Bueno, si me muero, eso es mejor para mí. Voy a la presencia de Dios, estoy con Cristo, me libro de estas cadenas porque estaba encarcelado. Esa carta se escribe junto a la de Efesios. Y Pablo dice, a ver, no, pues que si Dios me dice que si me quiero ir ya para casa, uy, eso sería tan bueno. Pablo no le tenía miedo a la muerte, al contrario. Pablo pensaba, imagínense, viene un verdugo, me mocha la cabeza. ¿Cuánto sufrí? Un segundo. Pero me mandó para la casa, con Cristo, a disfrutar la gloria eterna. No, de eso tan bueno, que sí dan tanto. Pero Dios me está dando a escoger. ¿Y saben qué dice Pablo? Prefiero quedarme aquí. No porque Pablo estuviera ya en un hotel 5 estrellas, como lo dije en estos días, tomándose un mojito en la playa, allí en el Caribe.
con shorts, sin camiseta y un buen sombrero. Eso no está mal, pero Pablo estaba en la cárcel. ¿Qué es lo que dice Pablo? ¿Saben por qué quiero seguir viviendo? Porque eso me puede dar más tiempo para edificarlos. Es lo que está diciendo Pablo aquí. No les estoy diciendo esto para condenarlos. Esto no es un mensaje de crítica, de señalamiento, pero lo que estamos diciendo es, si somos un ministerio que por la gracia de Dios predicamos la verdad y Dios nos ayuda a vivir en la verdad, es porque queremos vivir junto con ustedes esa verdad. Es porque queremos que ustedes también crezcan en esa verdad, como vimos el primer versículo en la introducción, porque le vamos a dar cuentas a Dios por su alma. Porque nosotros queremos ser un ejemplo para ustedes, no para sentirnos orgullosos, sino porque queremos que todos juntos crezcamos a la estatura del varón perfecto. Porque si vemos fallas en ustedes, somos pacientes, creemos en la gracia, sabemos que no te vas para la condenación. No les decimos esto para condenarlos, pero tampoco queremos que vivan en pecado, al igual que no estamos conformes con nuestras fallas. ¿Notamos? Tanto que dice, están en nuestro corazón. Si estamos con vida, nuestra vida está entregada a ustedes. Y si morimos, morimos junto con ustedes. ¿Por qué? Porque si morimos, ¿para dónde vamos todos? Para la eternidad, pero que en esta vida se refleje lo que vivimos. Efesios capítulo 4, versículo 12 lo dice de esta manera. Hablando de los líderes de la iglesia, ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. ¿Quieren que les diga una cosa? Puede sonar sensacionalista, emocionalista o sacado de contexto, pero es todo lo contrario. Literalmente, el líder de la iglesia es un arquitecto, es un oficial de construcción. Diría, es un conductor. Y búscale el trabajo que quieras. Es un maestro, comparándolo con lo secular. Si estamos predicando la palabra y estamos dando ejemplo, estamos edificando tu vida en Cristo Jesús. Estamos guiando tu vida por el camino correcto. Mis hermanos, es el trabajo más grande que Dios nos ha dado y debemos dedicarnos porque es nuestra responsabilidad. Aunque muchos digan que el pastor no trabaja, aunque muchos menosprecien esta labor, pero mis hermanos, cuando uno entiende que Dios nos llamó a esto y que es el trabajo más grande, al final ahí sí puedo decirle, vamos a dar cuentas a Dios. Dios sabe si realmente eso no es trabajo, pero ¿has experimentado alguna vez la carga de pararte frente a un grupo a enseñar y saber que si enseñas mal no te las tienes que ver con un patrón en esta tierra, sino con Dios? ¿Has experimentado la carga de lo que es no solamente estar enfrente predicando, sino diciéndole aún en medio de la preparación y hasta antes y después, Señor, pero eso que prediqué o eso que voy a predicar, ayúdame a vivirlo porque yo sé que tengo que ser ejemplo? Mis hermanos, literalmente es la carga más grande de este mundo. Porque no solamente es ser fieles a la palabra cuando predicamos, cuando hablamos, también cuando caminamos. Es el trabajo más grande y por eso el pastor, el líder, debe estar dedicado a esto. Tanto que en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 4, Pablo le dijo esto a Timoteo: ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil, porque de ser así no podría agradar al oficial que lo reclutó. Ahí es donde vamos. El cristiano es un soldado, pero no solamente el cristiano. Aquí quiero aclarar, aunque este pasaje se lo han aplicado a muchos cristianos, este pasaje está hablando desde el líder. Pensemos en esto. Un soldado, ¿qué hace un soldado? Está ya reclutado. ¿Para qué? Para quien lo reclutó. Un soldado no puede estar por allá, ¿qué digo? Haciendo negocios y trabajando en una empresa, 8 horas en una empresa y otras 8 horas en el ejército. Se dedica. Como le digo, muchos han aplicado este pasaje para el creyente, pero este pasaje se lo está diciendo Pablo es a Timoteo, un líder de la iglesia. Timoteo, tú debes dedicarte a esto. No importa si los demás te dicen que no trabajas, que no haces nada. No importa si tienes personas que te apoyan o no te apoyan, no importa. Por eso él le dice que debes estar contento con lo que tienes, con lo que Dios te da, porque al final tú vives para quien te llamó a predicar. Y por eso en la segunda carta, capítulo 2, versículos 25 al 26 dice: instruye con ternura a los que se oponen a la verdad, tal vez Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad. Porque él debe estar dedicado a esto. Porque hasta si hay personas que se oponen, ¿sabe qué les dice? Instrúyelos con ternura. Dedícate a esto. Tanto que dice el versículo 26, entonces entrarán en razón y escaparán de la trampa del diablo, pues él los ha tenido cautivos para que hagan lo que él quiere. No sé cómo suena eso, pero nuestra familia tiene una película pendiente. No nos la hemos visto, y no los vamos a spoilear.
pero sabemos de qué se trata. No sé si has escuchado, está muy de moda, muy famosa la película Son of Freedom, Sonido de Libertad, de Tim Ballard, un agente de los Estados Unidos que dedicó su vida a rescatar niños de la trata de blancas. ¿Han escuchado la película? Ya está en streaming, te la recomiendo. No la he visto, pero se supone que se trata de ese conflicto tan grande, de estos niños que se roban para explotarlos sexualmente y cuando ya para ellos no les sirve, les venden los órganos. Mis hermanos, yo sé que es terrible, pero es una realidad que se vive. Está protagonizada por Jim Caviezel, el que protagonizó La Pasión de Jesucristo. Bueno, no es que le esté haciendo propaganda a la película, pero lo que me refiero es que tengo muchas ansias de verla con mi familia. Pero mis hermanos, quiero decirles, Tim Ballard cuenta el protagonista, o protagonista no, pero, bueno, protagonista de la realidad, porque es verdad esto, que realmente ellos están en peligro constante. Ir a rescatar niños que han sido raptados para trata de blancas. Eso es ganarse muchos enemigos. Pues saben, mis hermanos, hay un trabajo más peligroso todavía y es rescatar a personas de la trampa del diablo. ¿Y esa es labor de quién? Del pastor, del líder. Por eso él debe dedicarse a esto. Así que notamos, mis hermanos, si este es un ministerio que ha hecho esto, acéptennos por favor, como es el título de la enseñanza, como dijo el apóstol Pablo. Si les hemos predicado la verdad de la palabra de Dios y por la gracia de Dios Él nos ha ayudado a vivir y a dar ejemplo, acéptennos por favor, no solamente por la verdad que predicamos, sino la que vivimos, porque les vamos a dar cuentas a Dios por su alma. Pero esto nos lleva al tercer punto y muy interesante, aceptación en la dificultad. Y aquí es donde viene una parte para mí, yo no puedo decir la más importante porque todo es importante, pero precisamente aquí creo que no hay nada más importante que otra cosa, sino que todo es necesario e importante. En el versículo 4 nos dice algo muy interesante. Y aquí es donde una vez más se cae por su propio peso el famoso y mal llamado evangelio, que de evangelio no tiene nada, pero se hace llamar evangelio de la prosperidad. ¿Qué dice el versículo 4? Tienen toda mi confianza. En otras palabras, yo confío en que ustedes van a aceptar esta verdad con el corazón. Tanto que dice, y estoy muy orgulloso de ustedes. Entonces notemos, Pablo dice todas estas cosas y cierra con amor, con cariño, consolando, alentando. Así que es ese llamado, acéptenos, pero al final no estamos diciendo esto porque los queramos criticar, señalar o condenar, es porque los amamos, porque están en nuestro corazón. Es más, confiamos en que ustedes van a aceptar esta palabra y estamos orgullosos de ustedes. Pero ¿qué dice? Me han alentado en gran manera. Y aquí es donde viene el punto, mi hermano, mi hermana. ¿Por qué voy a decir esto? Que esto no vaya a contradecirme, se vaya a tomar mal, que no vaya a contradecir lo que ya dije. Pero es que en ocasiones lo he dicho, mi hermano, lo más importante aquí, de parte de ustedes hacia este ministerio, no es la ofrenda que nos regalan, aunque la agradecemos y es muy importante también para este ministerio, es decir, para desarrollarlo. Pero si no tienes dinero, mi hermano, no importa. Recordemos, los corintios nunca apoyaron a Pablo con dinero. Sin embargo, él no los condenó, ni los criticó, ni utilizó el lenguaje ofensivo, porque él no le quitaba el dinero a nadie. Mi hermano, pero ¿saben qué sí hicieron los corintios muchas veces con Pablo? Y eso es lo que yo quisiera que ustedes pudieran hacer en este lugar. Me han alentado en gran manera y me han hecho feliz, a pesar de todas nuestras dificultades. Porque en su momento la iglesia de los corintios fue una iglesia que entendió que por el pastor ser el pastor, no es como muchos dicen que no tiene por qué vivir dificultades. No tiene por qué vivir problemas. Ellos alentaban a Pablo, ellos animaban a Pablo. En medio de sus problemas y dificultades no era como que algo le debe estar pasando, Dios lo debe estar castigando, como le enseñan en muchos lugares, porque Pablo no tenía problema de hablar de sus dificultades. Es más, lo que va a empezar a hablar de aquí en adelante es de sus dificultades. Pero ¿qué es a lo que me refiero? Lo que Pablo aquí está diciendo es, notemos, nunca me he aprovechado de ustedes, pero ¿saben algo que ustedes han hecho y que es tan valioso para mí? Se los digo, mis hermanos, es más valioso que el dinero. Si no tienes dinero, no hay problema, mis hermanos, porque lo más importante no es el dinero, no es una ofrenda. Aunque si nos quieres apoyar, sabes que eso también es necesario en esta tierra. Pero, mis hermanos, notamos lo que dice, lo que me ha hecho feliz de ustedes, lo que ustedes han hecho por mí y que me ha alegrado la vida en gran manera, es que en mis dificultades, ustedes me han animado, ustedes me han alentado, ustedes me han dicho, sigue adelante, Pablo, sin importar esas dificultades. Entonces lo que decía, alguien podría decir, entonces, ¿qué haría Pablo predicando? Para de sufrir. No tienes por qué vivir problemas o dificultades. Al contrario, ¿saben? Pablo dice, él les hablaba de sus dificultades. ¿Para qué? Porque las vivía, para que ellos los animaran. Pero, mis hermanos, esta sería la pregunta. Si yo aquí empezara a hablarles de mis dificultades, ¿me animarían o me criticarían?
Pero ¿cómo así que Pablo, un predicador de la palabra y pasando necesidades y dificultades? Lo que pasa es que también alguien podría pensar, no, es que lo está diciendo para quejarse, para... No, mis hermanos. Pero ¿saben qué está diciendo aquí la palabra de Dios? Lo más grande también que tiene la iglesia para dar al liderazgo no es dinero. ¿Es qué? Aliento, fortaleza, confianza. Aceptar la palabra y anhelar con todo su corazón vivir la palabra de Dios. En Hechos capítulo 14, versículos 21 al 23 dice, después de predicar la buena noticia en Derbe y de haber hecho muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, Iconio y Antioquía de Pisidia. Pero me encanta esto. Recuerdan, en ocasiones lo he dicho, ¿qué pasó? Es que resulta que a Pablo lo acaban de pedrear. Y sin embargo, siguió predicando. Pero siguió predicando y ¿saben qué hizo? Se devolvió a los lugares donde había predicado antes. ¿Para qué? Donde fortalecieron a los creyentes. Los animaron a continuar en la fe y les recordaron que debemos sufrir muchas privaciones para entrar en el reino de Dios. Permítanme un momentico, me demoro un poco acá y les cuento una anécdota personal. No es que hoy fue el día para que ya les cuente su vida, pero quiero contarles algo muy íntimo, muy personal que creo que ilustra perfectamente esta enseñanza. Antes de que mi esposa y yo nos casáramos, un día ella me contó algo, y es de una supuesta pareja que, mejor dicho, eso vivían literalmente, según eso, todos los años de casados como que vivían en la luna de miel. Bueno, no sé, como que vivían en otro planeta porque según ellos ni un sí ni un no. Eso fue antes de casarnos. Cuando ella me contó eso, yo le dije, yo no creo eso. Y gracias a Dios no estoy ilusionado en eso. Porque yo no pretendo llegar al matrimonio con una utopía, pensando que es que la vida matrimonial es una vida de color de rosas y que nunca va a haber ni un sí ni un no. Le dije, perdón, no soy capaz de creer eso y es más, me parece que es una apariencia y es mentira. Porque es que yo soy un pecador. Yo soy una persona que comete errores y fallas. Yo soy una persona que vive problemas y dificultades. Y si yo pretendo llegar al matrimonio a vivir una vida perfecta, de entrada ya voy al fracaso. Le digo, prefiero llegar con la realidad de que mientras estemos en este mundo va a haber aflicciones, va a haber conflictos, va a haber dificultades, que Dios nos va a ayudar a enfrentarlos y a salir adelante y nos va a ayudar a cambiar y a mejorar. Yo mismo estoy en un proceso de santificación, así que yo no vengo al matrimonio perfecto. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque esa es la misma analogía que pudimos utilizar de muchos pastores que se ponen enfrente a mostrarse como que ellos viven la vida cristiana perfecta. Que ellos tienen la relación perfecta con Dios en sus propios méritos y nadie como ellos, tan santos, puros y perfectos. ¿Saben qué dice aquí la palabra de Dios? Más bien Pablo era un hombre que hablaba de sus sufrimientos, de sus problemas, de sus dificultades, de sus necesidades, de sus carencias, nunca para aprovecharse de nadie, ni mostrarse pues como que, ay, pobrecito, qué pesar de Pablo, no, sino para mostrarles la realidad de que este caminar es de dificultad, de espinas, no de rosas, aunque bueno, las rosas tienen espinas, no es color de rosas. La vida es, la realidad de la vida es que aquí hay conflictos, hay problemas, hay luchas, hay dificultades, hay tentaciones, hay fallas, hay errores. Si yo entro en la vida cristiana con esa idea, me desilusiono más rápido, más temprano que tarde, que como les pasa a muchos en el matrimonio. Piensan que ahora sí, vivieron felices para siempre. No. Al contrario, cuando uno entiende que es una formación, de hecho es una bendición, porque Dios va a moldear nuestro carácter junto a otra persona. Entonces uno entra siendo consciente del matrimonio de a qué va. No una utopía y no, aquí va a ser color de rosas. ¿Y qué pasa cuando empiezan los problemas y dificultades? No nos entendimos. Se nos acabó el amor. No, es al contrario, hay que enfrentar esos problemas, esas dificultades. Pero ¿por qué estoy utilizando esa analogía? Porque es lo mismo que dice Pablo. Se devolvieron a contarles ¿qué? Los problemas y las dificultades para que los cristianos recibieran fortaleza. Y yo le dije a mi esposa, ¿saben cuáles son las verdaderas parejas que a mí me fortalecen y hasta me animan en el matrimonio? Aquellos que me cuentan sus problemas y dificultades y cómo Dios los ha ayudado. Porque esos sí son realistas. Aquellos que me cuentan ese problema tan difícil que vivieron, pero cómo Dios los ayudó a solventar ese problema y a salir adelante juntos. Esos son los que me animan y me consuelan. No esos que dicen, ay, nosotros ni un sí ni un no. Ay, tan bonito, qué rico ser como ellos. Es mentira. Es mentira. Son de los que cuando no menos piensa, él está con otra y ella con otro. Ay, ¿qué pasó? No, pues que vivían tan perfectamente. No, porque era una mentira. Lo mismo pasa, muchos cristianos creen que la vida cristiana, creen en el Señor Jesucristo, todo te va a ir bien, todo te va a salir bien. No, mis hermanos. Animaron a los creyentes a continuar en la fe y les recordaron que debemos sufrir muchas privaciones
para entrar en el reino de Dios. No que entrar en el reino de Dios nos lo ganemos por sufrir, sino que antes de llegar allá a la gloria eterna, aquí habrá tormentas, dificultades, habrá que sufrir mucho. Cuando uno no le predican esto, ¿qué pasa cuando uno cree en el Señor Jesucristo y llegan los problemas y dificultades? Y entonces, ¿dónde está Dios? ¿Dios sí me ama? Entonces notamos por qué esto sí consuela. Esto es lo que debemos aceptar que nos va a consolar. Puede ser que mañana haya buenos días, días felices, días de alegría, de bienestar, de abundancia, pero pueden llegar también los difíciles, ¿o no? Y saber, ser consciente de esto es lo que más me va a alentar, porque no voy a llegar ciego, no me voy a estrellar. Versículo 23. Pablo y Bernabé también nombraron ancianos en cada iglesia con oración y ayuno. Recordemos que el ayuno es en un contexto de dificultad. Encomendaron a los ancianos al cuidado del Señor, en quien habían puesto su confianza. Señor, cuídalos porque esto es difícil. Señor, cuídalos porque ser líderes de la iglesia no va a hacer que se llenen los bolsillos de dinero y no pasen necesidades. Ayúdalos porque ser líderes de la iglesia no significa que no van a haber enfermedades, conflictos. Pablo estuvo al borde de la muerte. No, es una realidad, vivimos en problemas y dificultades. ¿Saben qué le dijo Pablo nuevamente, volviendo a Timoteo? Mis hermanos, esto es muy fuerte. Pablo le dijo a Timoteo en su segunda carta, capítulo 2, versículo 3, notemos, soporta el sufrimiento junto conmigo como un buen soldado de Cristo Jesús. Entonces, ahí es donde vamos. Es que el pastor no le duele ni una muela. Entonces, ¿por qué se le cayó el pelo? Mis hermanos, somos seres humanos, no solamente nos duele una muela, muchas veces estamos enfermos, en dificultades. Como dice Pablo en algún lugar, no les estoy diciendo esto para lástima, para que... No, es la realidad. Vivimos problemas, vivimos dificultades, pero hasta aquí nos ha ayudado el Señor y nos seguirá ayudando. Pero lo más importante es que sigamos siendo fieles a la palabra, tanto en la predicación como en la vivencia, y que Dios nos ayude a ello. Porque quiero terminar con este versículo tan famoso. Pero mis hermanos, uno de los versículos que debemos tener más en nuestra mente y de los cuales debemos de ser más conscientes. Juan 16:33, porque son las mismas palabras del Señor Jesucristo. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Y es como contradictorio, no, para que tengan paz, para que descansen, para que estén tranquilos. ¿Y qué dijo? Aquí en el mundo no les va a pasar nada. Eso es lo que los va a ayudar a tener paz. Que yo les prometo que si creen en mí, todo va a salir bien. ¿Saben qué es lo que va a traer paz a nuestras vidas en Cristo Jesús? Que Él mismo nos dijo, aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. ¿Qué es paz verdadera? Que en medio de las pruebas, de las tristezas, de las dificultades de este mundo, recordemos que no somos de este mundo, que vamos de paso y que Cristo dijo estas palabras antes de ir a morir en una cruz para morir por nuestros pecados y llevarnos al cielo. Así que tendrán paz, aunque haya pruebas y tristezas, porque hemos creído en Él. Tendremos paz porque hemos creído en Él. Por eso dice, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. ¿Saben lo que eso significa? Anímense, porque lo que yo tengo para ustedes no está en la tierra. Mis hermanos, aceptación que consuela es el título de esta enseñanza y la pregunta es, ¿hemos aceptado esto? ¿Por qué hemos aceptado este ministerio? Porque de verdad la pregunta es honesta, con el corazón. Cada uno de los que está en esta hora, en este lugar, y cualquiera que pudiera llegar a escuchar esta enseñanza y quisiera asistir a este lugar. ¿Por qué? ¿Por qué acepta este lugar? ¿Por qué acepta este ministerio? Porque predicamos la verdad de la palabra de Dios, pero también ven que podemos vivir la verdad de la palabra de Dios en las fuerzas que Dios nos da y en su gracia, y porque somos coherentes, consistentes y conscientes de que desde el que está aquí enfrente de ustedes, como el más pequeñito de los que está allí, vivimos problemas, dificultades, pero Dios nos ayuda y nos sostiene hasta el final. Mis hermanos, esto es lo que necesitamos aceptar. Un evangelio que sea fiel en todos los aspectos, en todos, hasta fiel en medio del sufrimiento. Pero solo Dios nos puede dar esa gracia. ¿Saben por qué? Porque solo Cristo, quien murió en esa cruz, nos puede llevar, y si lo hemos hecho es porque Él lo ha hecho, nos puede llevar a ser fieles a la palabra. Si hasta el día de hoy hemos sido fieles a la palabra, y si ustedes están aceptando esta palabra, es porque Dios nos ha aceptado por medio de Cristo.
Si Dios nos ha ayudado a vivir la palabra, si hemos sido ejemplo, es por gracia, porque quien es el verdadero y más grande ejemplo se entregó por nosotros, no solamente para perdonar nuestros pecados, sino para empezar una obra en nosotros, y el que la empezó, la terminará. Pero es también el mismo que nos lleva a seguir aceptando estas verdades y viviendo en estas verdades, cuando muchas veces también tenemos que aceptar las dificultades, pero solamente Él nos puede ayudar. Así que la manera en la que quiero que concluyamos es, pidámosle a Dios que nos ayude a vivir esta verdad, que no solamente prediquemos con palabras, que es necesario, sino con vidas. No solamente vidas que son fieles cuando todo les va bien, sino vidas que son fieles a la palabra, tanto en las buenas como en las malas, porque al final nuestra esperanza está en la eternidad. Padre nuestro, gracias por tu palabra. Y obviamente para mí esta es la parte más importante. Al final poder orar y decirte, Señor, ayúdanos a vivir esta verdad. Personalmente para mí es uno de los mensajes más difíciles de predicar. No porque sea difícil de entender, sino porque la aplicación es la más difícil. Pero gracias porque hemos abordado este pasaje no desde el desconocimiento de todo lo que nos enseñaste antes, sino al contrario. Gracias que nos has permitido llegar aquí a esta palabra habiéndonos enseñado todo lo demás, que hemos sido aceptados por tu gracia, que no es en nuestras fuerzas que somos transformados y cambiados, sino descansando y confiando en el poder de tu Espíritu Santo, quien es capaz de tomar estas verdades y aplicarlas a nuestras vidas. Pero obviamente este es un pasaje fuerte porque nos llama a ser ejemplo, nos llama a seguir adelante y fieles en todo momento, aún en la dificultad, en la escasez, en la necesidad, en la tribulación, en la enfermedad, a seguir confiando, a ser no solamente ejemplos de personas que predican fielmente, sino a ser ejemplo de personas que aún en medio de los dolores y las dificultades encuentran su gozo, su fortaleza y su alegría en la verdad de que tú nos estás esperando en casa y que es allí en la eternidad donde tienes todo preparado para que nosotros nos gocemos y deleitemos por siempre y para siempre, pero que en este mundo habrá aflicción aquí. Así que, Señor, gracias porque nos permite ser líderes en esta iglesia. Te pido, levanta más personas que quieran liderar, pero lo más importante, que podamos ser un ministerio que predica para que todos juntos crezcamos en obediencia, en santidad, en conformidad a tu palabra. Que si vienen dificultades a nuestras vidas, podamos ser una iglesia que enseñamos no solo con palabras, sino con acciones, que aún en medio de las dificultades podemos descansar, confiar y reposar en ti, porque tú nos has llamado a cosas más grandes que solo cosas de esta tierra. No podemos vivir esta verdad si no es por tu gracia, pero gracias porque nos has enseñado tu gracia. Y hoy nos enseñas que este también es ese crecimiento. Ayúdanos a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien no solamente se entregó en esa cruz para salvarnos, aunque es lo más grande, sino que nos dio ejemplo. Y no solamente ejemplo de obediencia y santidad, que es el ejemplo más grande, sino también ejemplo de perseverancia y de confianza, aún en medio de la adversidad, porque Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ayúdanos a ser fieles a tu palabra y a vivir en obediencia y santidad hasta el final, aun si en medio hay un valle de sombra de muerte, aun si en medio hay dificultad, pero que la fuerza vengan de ti, porque si no, esto no consolará. Esto nos hará decaer, pero si tú nos das la fuerza en tu gracia, podemos seguir adelante todos los días, predicando y mostrando tu palabra. En Cristo Jesús te pedimos todo esto. Amén y amén.